Voy a compartir con vosotros una investigación que hice sobre un tema súper interesante que es sobre el Shen, ese término tan complejo, con tantas acepciones, con tan dificultad de comprensión. Se ha escrito mucho sobre el Shen, se ha hecho muchas investigaciones sobre ello, pero hoy voy a compartir con vosotros pues hasta dónde un servidor ha podido llegar. El término Shen, que van a ver en pantalla, se suele traducir como mente o como espíritu, pero esa terminología, esta traducción directa cuando lo llevamos a la mentalidad occidental, acaba como que no abarca de una manera amplia, de una manera precisa este término que es el Shen. Si nosotros nos remitimos a los textos clásicos y también a los grandes autores de la medicina tradicional china, vamos a ver que este concepto de una cierta forma tiene sus orígenes ya en los primeros escritos del Huang Di Neijing y también que va evolucionando a lo largo de la historia, ganando otras acepciones, otras correlaciones y vamos a tratar de hacer pues un recorrido de sus definiciones, de sus citas, para intentar acercarnos un poquito a este concepto tan maravilloso que tiene y que nos aporta la medicina tradicional china. Ya en el capítulo 8 del Shou Wen se establece que el corazón es el órgano soberano que alberga el Shen. En este primer momento ya tenemos más o menos claro que el corazón es este órgano que va a servir de albergue del Shen, así como las energías hereditarias, las energías congénitas, hereditarias, van a almacenarse en el interior del riñón o entonces en la zona de Ming Men, dependiendo de la traducción, tenemos que este aspecto del ser humano, el Shen, se almacena o se alberga, mejor dicho, en el corazón. Bueno, en este primer aspecto empieza a aparecer el concepto de Shen Ming, que podría ser una traducción literal ideográfica como claridad espiritual, claridad mental, que decía, el corazón es el órgano soberano, de él emana Shenji. Con esto nos lleva a pensar que, pues, dependiendo de las corrientes filosóficas, lo que nosotros vemos, aunque el Shen se alberga en el corazón, lo que vemos es su emanación. Su emanación se le va a llamar Shen Min. De una cierta forma, nosotros, aunque el Shen por una parte está en constante formación porque depende de nuestra relación con nuestro entorno, nosotros podemos percibir del otro lo que este otro emana. Si nosotros hacemos una analogía con los fundamentos de la medicina tradicional china, se puede comprender haciendo un símil con estos primeros textos de Lao Tse cuando decía que el Tao del absoluto no es el Tao del manifestado. Sería como que el Shen Min, esta claridad mental, sería la emanación del Shen. Con lo cual, parece ser que algo, este aspecto más íntimo del Shen, nosotros nunca conocemos. Siempre se dice que nunca se conoce a alguien completamente o uno nunca se conoce a uno mismo. Entonces, me lleva a entender, a hacer mis analogías, que una parte del Shen, o por ejemplo lo que podemos ver del Shen, es su emanación, es su claridad, Shen Min. Shen Min alude a la conciencia y a la vitalidad mental que brotan del corazón. En este mismo texto, si nosotros miramos los textos iniciales, los capítulos iniciales del Shoben, vemos que para conservar la vida uno debe mantenerse sereno y sin deseos, preservando el Shen dentro de sí. Esto refuerza lo que lo he dicho anteriormente, que a lo mejor en un aspecto práctico no tenga tanto significado, pero para nosotros que nos gusta investigar y desentrañar un poquito estos aspectos de la medicina tradicional china, pues por lo menos es interesante. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Ah, bueno, y dice, uno debe mantenerse sereno y sin deseos. Algunas escuelas describen esta terminología de espíritu. Algunos textos taoístas describen el espíritu como con la ideografía de Ling. Y otras escuelas describen el espíritu como Shen, aunque tenga otras acepciones. Entonces yo estuve haciendo una investigación muy interesante para tratar de entender por qué se utiliza ideogramas tan distintos para referirse a un aspecto tan sutil, tan inmaterial. Esto en la cultura oriental, en la medicina tradicional china, es muy frecuente, no es algo poco frecuente. Sin embargo, yo estuve indagando y parece ser que el Shen sería este espíritu conformado, sería esta materialización, por así decir, del propio espíritu. Y Ling sería este hilo conductor con este principio original, celeste, esta fuerza que mantiene y sostiene la referencia del espíritu. Sería como el aspecto yang del espíritu, Ling, y el aspecto yin del espíritu sería
Shen. Si nosotros hacemos una analogía, es una analogía mucho más visual, mucho más didáctica do que una correlación real. Si nosotros miramos una célula humana, vemos que en el interior tiene un código genético. Esta información, este ADN, hasta donde se sabe, no sale más allá de la membrana nuclear. Tenemos una célula, esta célula tiene un núcleo y dentro de este núcleo están los genes. Estos genes nuestros no deberían, por lo menos cuando la célula está constituida y no está formada, no está empaquetada en forma de cromosomos. No va a ser que haya algún biólogo aquí para dar por saco. Va a ser que tenga algún biólogo aquí que me diga, no, pero claro, aquí tiene tal. No, estoy hablando de la célula en este momento que ya no se está multiplicando. Y vuelvo a decirlo, es mucho más didáctico que cualquier otra cosa. Este ADN, él no sale al exterior, sino que envía una especie de copia, una especie de ARN, copia esta información y la lleva al exterior pasando por la membrana nuclear para generar las proteínas. Yo podría decir que haciendo una analogía, no estoy diciendo que la célula es una cosa tal, no. Solo para que nosotros que somos del área biomédica, por ejemplo, que tengamos un poco de conocimiento de biología, podamos comprender este concepto de una manera más visual. El Shen sería este código genético, esta identidad del ser en un nivel más espiritual. Link sería estas fuerzas de cohesión subatómicas, por así decirlo, que mantienen el sentido de la estructura. O no, o ni eso. Y el corazón sería este albergue, que sería esta membrana nuclear, este albergue que protege el corazón. Y el maestro del corazón haría este papel de ir, coger esta información y llevar para el ambiente extracelular. Si conoces un poquito de citología, vas a entender lo que te estoy diciendo. Si no conoces, no has entendido nada. Pero como tampoco ha entendido el otro hasta ahora, no pasa nada. Sigamos. El texto sigue. Con actitud tranquila y vacía, el chi verdadero te acompaña. Si la esencia, yin, y el espíritu, xian, se mantienen guardados en el interior, de donde habrían de venir las enfermedades. Aquí habla de un concepto, de un pilar básico de la medicina tradicional china, de estas máximas que nosotros entendemos, que es cuando tu shen, cuando tu espíritu está en armonía, en sintonía con tu esencia, el ser humano no enferma. Las infecciones, los ataques de frío, en el lenguaje de la medicina tradicional china, los ataques de frío, humedad, viento, calor, fuego, etc., solo ocurren cuando, o bien, hay una debilidad de la esencia congénita, o sea, que uno ya viene con una serie de debilidades cuya ya la esencia del individuo por algún motivo ya viene debilitada, o bien cuando hay una desarmonía del psiquismo. Si tu psiquismo está en armonía, el ser humano no enferma. Entonces alguien me puede decir, hombre Marcelo, pero un virus, una bacteria, un accidente de coche, independen de si el Shen del uno está en armonía. No del todo. Por ejemplo, en fisiopatología, en la medicina tradicional china, se habla de los factores climáticos como agentes causadores de patologías. Por ejemplo, tú sales a la calle, tu energía Wei, tu Shen, percibe que hace frío y esto te hace con que tomar la actitud de volver al cobijo o coger un abrigo o protegerse y ubicarse. Normalmente nuestro estilo de vida dice, muchas veces no permite, muchas veces tú ves gente saliendo a la calle con una vestimenta inadecuada en el sentido de proporcionar calor porque pues una cuestión de moda o una fiesta o un zapato que te aprieta, pero el contexto social dice que ese zapato tiene que ser usado en esa situación. Entonces, de una cierta forma, siempre hay una desarmonía del Shen, siempre hay un desoír del psiquismo. Nosotros normalmente sentimos, percibimos lo que nos hace daño. Muchas veces la gente me dice, ¿qué como? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Normalmente, la gente ya tiene la respuesta. La gente, si salvo que si eres un niño o tal, pero si eres una persona adulta, si tú comes algo, tú sabes que esto es dañino. Si tú vas a un sitio que no debería estar, notas que no debería estar ahí. El tema es que a veces el contexto cultural, las obligaciones, las exigencias de la vida, de la forma como la concebimos, no nos permite atender de una manera orgánica estos llamados de la esencia y del Shen. Ya en el Lin Shu, que es la segunda parte del tratado
del emperador amarillo, en algunos capítulos va a empezar a describir el Shen de una manera muy rica, muy compleja. Se define el Shen como aquello que da origen a la vida humana, que todas las sustancias vitales se han reunido. Nosotros podemos hacer una analogía que el ser humano solo se conforma y su Shen solo termina de asentarse cuando toda su materialidad ya se ha reunido y él pasa a ser un ser autónomo. El Shen, haciendo un paralelismo con estos textos como puede ser la Biblia Sagrada, para que vosotros me entendáis, que decía que Dios cogió el hombre y la mujer, o el hombre, yo qué sé, lo hizo de barro y después que tenía hecho de barro le dio el aliento vital, ¿no? Sería este soplo que anima la vida, ¿no? Este sería el Shen dentro de la perspectiva de la medicina tradicional china. Otra cosa interesante es que algunas culturas diferentes a la nuestra, los niños, los nombres solo se les da después de un tiempo. Se dice que hay que esperar el espíritu asiente en el cuerpo. Es como que si el espíritu del niño todavía está en una etapa de asentarse, todavía está en un pie en el misterio y un pie aquí. Entonces, solo cuando este espíritu termina de asentarse es cuando los maestros, los sabios, los chamanes le dan el nombre del niño. La china que trabaja en el 24 horas no se llama María y probablemente no te va a decir nunca el nombre de familia. No sé si actualmente utilizan este tipo de cosas, pero el sonido del nombre para muchas culturas no es replicar hereditariamente, me llamo José, mi hijo se llama José, mi nieto se llama José. En algunas culturas el nombre es buscar el sonido que evoca la identidad, esta identidad espiritual del ser. El Shen se define como aquello que da origen a la vida humana una vez que todas las sustancias vitales se han reunido. Cuando Juan Di le pregunta qué es el Shen, cuando Juan Di le pregunta a Kipa, al médico de la corte, qué es el Shen, Kibo o Kipa responde: cuando la sangre y el chi están armonizados, la nutrición, la defensa, wei, circulan libre, los 5 órganos, fu, sang, se han formado, el espíritu, shen, se establece en el corazón y las almas, hum, relacionadas con el hígado, y po, están completas. Entonces se constituye un ser humano. Vemos aquí que el Shen es la última pieza en la formación de la vida. Solo cuando este Shen se aloja, se alberga en el corazón, junto con las demás almas, y ahí vamos a tener una diferencia muy interesante entre lo que es alma y lo que es espíritu, según la medicina tradicional china. Solo cuando vemos aquí que el Shen es la última pieza de formación de la vida. Solo al alojarse en el corazón junto con las demás almas, Hum y Po, se completa la persona. En otro capítulo llamado Ben Shen, el Lin Shu enfatiza el origen del Shen en la fusión de las esencias parentales en la concepción. Cuando ocurre la comunión de los amantes o la fusión de las esencias parentales, es ahí que surge este Shen especial. Este Shen que es una mezcla de todas estas casualidades que han tenido que ocurrir para que se junte este señor con esta señora o este óvulo con este espermatozoide en este determinado momento. La esencia, la energía vital relacionada a las cuestiones reproductivas, que también, si nosotros analizamos bien toda la materialidad, acaba teniendo un origen cosmogónico. Todo lo que existe surgió, hasta donde se sabe, de átomos de hidrógeno, helio y litio que estaban bailando por ahí. De repente han decidido juntarse y han hecho una explosión y todas las otras materias creadas son a partir de estas fusiones nucleares que ocurrieron en las nuevas supernovas, los Big Bang. O sea, la propia visión de la materialidad tiene un origen como cosmogónico, tiene un origen, una determinación del cielo, como se dice en la medicina tradicional china. Ah, qué bonito. ¿Eh? 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 Bueno, vemos aquí que el Shen es la última pieza en la formación de la vida, donde dice que la confluencia de las dos esencias, la confluencia de las dos esencias parentales se determina
Shen. Aquí podemos caer en el riesgo de pensar que la esencia es algo material, genético, y no. Sí tiene un sostén físico, es verdad, tenemos ADN, tenemos toda la cuestión de las células reproductoras, sí. Pero cuando nosotros vemos el concepto de esencia, también vemos que tiene este origen inmaterial, sutil, misterioso, anímico. ¿Quién no le parece esto bonito? Pues. A lo pelidol. Es decir, surge en el momento en que el yin paterno y materno se unen para dar origen a una nueva vida. A partir de ahí, Shen se manifiesta como la vitalidad que anima el cuerpo. Cuando la forma corpórea está completa, el Shen nace. El nacimiento aquí nos puede dar a entender que es el surgimiento. Pero, por ejemplo, un bebé ya existe dentro de la barriga de su madre antes de nacer. El nacimiento sería esta forma, a mi entender, cuando la forma corpórea está completa, el Shen nace. Con esto yo entiendo que cuando la forma corpórea está completa, el Shen se individualiza o se manifiesta con estas características individuales, personales, especiales, únicas, irrepetibles y mejorables. Tú eres así. En el Neichin describe también el Shen como el maestro que rige todas las funciones. Es la manifestación concentrada de la vida. ¿Qué es la vida? Vivimos en una especie de vida. Todo es vida. A fin y al cabo. Surge es la manifestación concentrada de la vida. Surge a partir de la esencia, Yin, la sangre y el Chi. Y gobierna las funciones de la esencia. Sangre, Chi, órganos y canales. Es el soberano de la actividad vital. Esta cita es compilada por la Universidad de Medicina China de Beijing y refleja la idea de que el Xian unifica y dirige los procesos fisiológicos mentales, desempeñando el rol de señor y señora de la vida. Bueno, yo creo que nadie llegó hasta este punto. Nadie. Así que, si has llegado hasta aquí, tengo todavía para hablar del Shen, para aburrir. Así que, si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale me gusta, comparte esta información con tus personas queridas. Yo os aprecio un montón. Y házmelo saber y a lo mejor seguimos, a lo mejor no. Sabes que yo digo que voy a hacer una cosa y luego después no lo digo, porque yo tengo un problema. ¿Tengo un problema? No. Yo suelo hacer lo que me parece bien. Pero también es verdad que cuando la gente demuestra interés, me animo. Así que si te ha gustado esta pequeña clase, esta pequeña charla que tengo un placer enorme de compartir contigo, házmelo saber.